Noticias, primera edición con Carlos Troche, es presentado por Ochi, el gusto es nuestro. El bebé de 8 meses llegó para ser asistido al Hospital Regional de Ciudad del Este, pero ya nada pudo hacerse. Los padres habían preferido consultar primero con un médico naturalista. El niño llegó sin signos de vida. Fue brutalmente atacada por su expareja y ahora se encuentra internada en estado grave. El hombre tenía una orden de restricción que no respetó. Su ex la atacó a puñaladas. Agentes especiales incautaron 230 kilogramos de marihuana oculta en un vehículo de la ANDE. Quien estaba al mando de este abandonó la carga. La policía está tras los pasos del conductor. La policía todavía está buscando al sospechoso, horas después de que se reportaron los primeros disparos en una universidad. 3 personas murieron y 2 resultaron heridas en un tiroteo en Virginia. Un anuncio sorprendió a River Plate el día después de la despedida de Marcelo Gallardo. El Bayern Múnich confirmó que el exjugador campanas de bronce tocan oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué y allí de rodillas tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Hemos recepcionado entre 8 a 12 denuncias, todas en el mismo tenor y sindicando a las mismas personas. Estaban perjudicados prácticamente 8 personas como revendedores y 115 personas compradores prácticamente. Uno de los denunciantes manifestó que habría vendido alrededor de 95 entradas. Bueno, vamos con este tema, les adelantaba al arranque y tiene que ver con otro hecho de violencia. La víctima, una mujer. ¿Dónde ocurrió? En la zona de San Antonio. El relato señala que un hombre atacó a puñaladas a su expareja, quien ahora se encuentra en estado delicado en el Hospital del Trauma. Es un nuevo caso de intento de feminicidio y la víctima, identificada como Ivana Soledad Centurión, de 32 años, fue sometida a una delicada cirugía y está a estas horas en la unidad de terapia intensiva. El autor del ataque se trata de Ever Ramón Ovelar Esquivel, de 33 años, quien tenía exclusión del hogar. Ya se encuentra detenido en el Departamento de Investigaciones de Central. El hecho ocurrió en el barrio San Francisco de San Antonio. Tuvimos un caso terrible, ¿verdad?, que fue un hecho de heridas múltiples de una mujer, ¿verdad? Los miembros superiores e inferiores y entre la parte del torso, ¿verdad? Fue caratulado por la Fiscalía por tentativa de feminicidio. A raíz de eso, el supuesto autor se dio a la fuga del lugar. La ciudad de San Antonio ocurrió el hecho y fue trasladado él hasta la ciudad de Capiatá, donde personal a mi cargo, ¿verdad?, se trasladó hasta el lugar y pudieron detener al sujeto. El mismo también se encontraba con heridas y problemas del hombro, ¿verdad?, que fue dislocado. Posiblemente tuvo una pequeña lucha con la víctima en este caso. Las primeras informaciones médicas fue que estaba grave porque ella fue asistida en sus primeros auxilios en el hospital de Ñemby. Como vieron que estaba muy grave, entonces fue trasladada al hospital de trauma, donde se encuentra internada hasta el momento. El primer momento fueron parejas, después empezaron a tener inconvenientes particulares, ¿verdad?, por lo que tuvo que ser llevado por familiares el muchacho a la Argentina para evitar cualquier tragedia, como decían los familiares y amigos. Lastimosamente él tuvo una cuestión familiar este fin de semana, tuvo que venir a la Argentina y posiblemente llegó a visitar a sus hijos y ahí encontró una situación que no le agradó, ¿verdad?, por el cual pudo haber llegado a esta situación, ¿verdad? Esto es una presunción, ya que todavía no tenemos corroborado exactamente cuál es el trasfondo real de esta situación. El supuesto autor no tiene antecedente con relación a ningún tipo de hecho delictivo. Bueno, el ataque fue tan violento que reiteramos, ella está hospitalizada
está en una situación bastante delicada, ya el autor detenido. Y lo peor de todo, Juan Carlos, es que él tenía una orden de exclusión. Pero ¿quién controla, quién protege a las víctimas? Evidentemente nadie, porque fácilmente llegó y la atacó. Por suerte no murió. Hay que decir también en el contexto que este hombre, tras haber recibido esta denuncia en su contra de exclusión del hogar, él fue a vivir a la Argentina un tiempo, regresó para participar del rezo final de algún familiar y terminó acercándose a la casa, comenzó una discusión y ahí comenzó a atacarla. Hoy conversamos con el doctor Agustín Saldívar, el director del Hospital de Trauma, acerca del caso específico de ella, porque se hablaba de múltiples puñaladas. Inicialmente se habló de 22, después se dijo 15. Finalmente el doctor Agustín Saldívar nos confirmó que fueron 12. Igual. Las heridas, obviamente, claro, muchísimas heridas cortopunzantes. Uno se percata ahí entra la palabra ensañamiento, la hazaña que tuvo él al atacar. La repetición te indica de que había una rabia, un ensañamiento sobre su víctima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. Es muchísimo. Y también terrible. Explicaba el doctor Saldívar que por el lugar de las heridas, evidentemente hubo una pelea, porque la mujer presentaba heridas en las manos, defensivas, en las muñecas, defensivas, en las rodillas, o sea, ella estaba ya así, defendiéndose como podía. Dijo que también tenía 3 puñaladas ya a la altura del pecho, pero que afortunadamente no llegaron a afectar la zona del corazón, que a pesar de que ella llegó con mucho sangrado, evidentemente, seguro, por la gran cantidad de heridas, ella está estable dentro de lo que la gravedad del cuadro, pero hay que esperar ahora aproximadamente una semana para ver cómo va evolucionando. Esto decía el doctor Saldívar. Víctima específica y la evolución en este momento es que fueron operados y están asistidos en reanimación. Normalmente, lastimosamente, en algunos casos, digamos, cuando afecta órganos vitales, el periodo crítico de un traumatizado, una persona que previamente está sano, si sobrevive por lo menos las primeras 24 horas, tiene mucha posibilidad de salvar la vida. Normalmente, cuanto más órganos estén involucrados en las lesiones o combinados a las lesiones, un traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, traumatismo de abdomen, siempre ya nosotros hablamos de un 60% de morbilidad o mortalidad. Y por su inmensa avaricia, un delincuente finalmente cayó en manos de la policía tras robarse 60 packs de cerveza y 18 cajones de gaseosa. Esto en una bodega de Piribebuy. El autor fue identificado gracias a las imágenes de circuito cerrado. Se trata de Daniel David Arévalos Cáceres, de 31 años de edad, quien fue detenido por agentes de la comisaría 14 de Piribebuy. Como no pudo llevarse solo tanta cantidad de bebidas, ahora se busca identificar a sus cómplices. Parte de la carga sustraída ya no se recuperó porque el detenido dijo que logró vender varias cajas. Por un hecho de hurto agravado realizado en varias ocasiones, ¿verdad?, a un local comercial, una bodega, en el barrio María Auxiliadora de esta ciudad. El local denominado Punto 10, se logró la aprehensión de una persona de sexo masculino mayor de edad, justamente con la misma vestimenta utilizada en el momento del hecho. El perjuicio, hablamos de 60 packs de cerveza de distintas marcas, también más o menos 18 cajas de gaseosa. No actuó solo, sino en complicidad con otras 2 personas, una de ellas menor, quien a esta altura ya manejamos los datos correspondientes, que serán elevados al Ministerio Público y al juzgado de la niñez respectivo, ¿verdad? Que una persona, en este caso el aprendido, es el que ingresó al local comercial saltando una muralla, y a su vez, ¿verdad?, recorriendo el trayecto, ellos ingresaron por predios baldíos del barrio, y esta persona, que una vez adentro empezaba a cargar los productos, y le pasa a esta persona, quien sería el menor, y este lo traslada hasta más o menos a unos 50 metros del sitio, proporcionándole al que estaba en la motocicleta, quien es el encargado de transportar a un lugar ahí en la zona, ¿verdad?, que también ya está identificado. Bueno, esta noche a las 21, Diálogo Franco con el doctor Federico Franco. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
Buenas tardes, Carlos. Muchas felicidades para vos en primer lugar. También mi saludo a el amigo Juan Carlos y a toda la enorme audiencia de C9N. Añuaca, Coande, Guaná, Según, Añan de Yara, y Situ Pasita Neroasa. Taupeya. Esta noche lo veo ahí, Luis María Fleitas. Vamos a hablar de un tema que nos importa, nos involucra a todos y se llama Itaipú. Vamos a hablar con el ingeniero Luis María Fleitas porque el lunes último pasado estuvimos con el doctor Miguel Carter y llamó el ingeniero Fleitas y dice: yo tengo una ecuación, una fórmula que puede hacer que sin pérdida de tiempo podamos rápido tener mejores condiciones para el Paraguay. Y me pareció interesante poner a consideración de la ciudadanía de que se van sumando los proyectos, las ideas que ayuden a todos a vivir mejor, porque se trata de esto. Haciendo números redondos, Juan Carlos, audiencia, si se confirma esta tendencia que son 78 mil millones de dólares, cerrar los ojos, Carlos, e imagínate por un instante, Juan Carlos, qué se puede hacer con esa plata en salud, en educación, en obras públicas, cómo va a cambiar drásticamente la vida del Paraguay si se dispone de ese dinero. Y ahí tenemos que propender, ese es el camino, ese es el sentido, ese es el trayecto que tenemos que recorrer para poder mejorar las condiciones. Hacer de Itaipú una causa nacional, escucharle a nuestros técnicos, a los que saben, a los que conocen, y no a aquellos que están demostrados que ya están definitivamente domesticados por el imperio brasilero. Es así, doctor. Justamente la semana pasada, cuando hablaban de ese tema, yo recuerdo que la versión oficial es que recién en marzo del próximo año vencería la deuda de Itaipú, pero según los técnicos esa deuda ya está pagada hace mucho. Mira, Juan Carlos, nosotros en el 2012, cuando le trajimos a Jeffrey Sachs, y vos que siempre cubrías presidencia, te acordarás, ya habíamos dicho en el 2012 que la deuda estaba cancelada. Jeffrey Sachs fue traído también en el gobierno siguiente del presidente Cartes y participó en una reunión interesante que se hizo en el Banco Central, solo que ahí hablaron de temas medioambientales y del tema de educación. El actual gobierno le volvió a traer a Jeffrey Sachs y habló sobre la importancia del desarrollo sostenible, de la preservación del medio ambiente, y estuvo presente la directora del Infona. Yo creo que tenemos que jugar, cuando le traemos a una personalidad de los quilates de Jeffrey Sachs, de Miguel Carter, mismo de Luis María Fleitas, y hay también una ciudadana americana que no me acuerdo en esto, Christine Folch, ahora me acuerdo, que también se dedica a esto, traerle a los mejores hombres y mujeres que están dispuestos a ayudar, a coadyuvar al país y demostrar no solamente que el Paraguay ya pagó su deuda, sino que el Paraguay subsidió el desarrollo de San Pablo. O mi paz San Pablo añandega tu ave butumura y coya y pues alma lo mitad y pues se ve más baede o importante más lo mitad ya tira veñan de energía ya güeruña mumba pojan a veñan de gente fuera ve con ojo veñan de familia de estas mujeres trabajo de estado. Ese es el pensamiento generalizado y es lo que hoy seguramente el ingeniero Fleitas en la primera parte va a volver a insistir sobre esa ecuación, esa fórmula que pueda permitir a este gobierno o al siguiente, sea del signo político que fuera, que actúe con patriotismo y que defienda los intereses del Paraguay. Perfecto, doctor. A las 21 vamos a estar pendientes. Diálogo franco, tema imperdible. ¿Hay otro invitado finalmente, aparte del ingeniero Luis María Fleitas? Vos estás vestido hoy de azul, visto que tu torta también es azul. Ya te imaginaste vos quién fue el que te envió la torta, así que noviembre azul, Carlos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias. Noviembre azul. Sí. Para nosotros los varones también debe ser un signo de llamado de atención. Así como se creó mucha sensibilidad por el octubre rosa, el mes de la mujer, también ahora los varones tenemos que entender que debemos acudir al urólogo, de que el urólogo nos puede ayudar a evitar una enfermedad que no tiene razón de ser. El cáncer de próstata, oportunamente diagnosticada y convenientemente tratada, jamás puede ser mortal. Al contrario, se puede curar en un 100%. Para ello es conveniente crear la conciencia que los hombres tenemos que ir al urólogo a partir de los 40 años con alguna frecuencia y a partir de los 50 años ya por lo menos 2 veces al año, para que nuestro urólogo
o uróloga, porque también hay mujeres que hacen urología ahora, puedan diagnosticarnos con mucha prudencia y sobre todo con mucha prontitud en el sentido del tiempo. Vamos a crear conciencia. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Diabetes, otra enfermedad que no castiga, pero el doctor Fernando Abarzúa es un capo, es uno de los pocos ciudadanos paraguayos que hace cirugía robótica. Ya no es más el ser humano el que opera, ya es un robot no más el que opera. Ojalá que no lleguemos a esto, ojalá que nadie requiera de una cirugía robótica, ojalá que todos con un diagnóstico precoz, oportuno, podamos evitar el cáncer de próstata, pero por si acaso ya tenemos en el Paraguay personas que manejan la informática, la computadora, y a través de una máquina, de un robot, hacen la cirugía para que no haya ningún tipo de secuela, ningún tipo de complicación. El doctor Fernando Abarzúa, en la parte final, va a estar compartiendo con nosotros sobre este noviembre azul. Ahora nos toca a los hombres. Espectacular, sí, doctor, realmente hay que desmitificar esto de que no voy al urólogo, por una cuestión de no perder la virginidad, como dicen. Importante es saber de que hoy ya los procedimientos son distintos, se hace una eco, se puede determinar el tamaño de la próstata, ya pasó aquella temporada o aquella época en la que otro era el procedimiento para la detección. Y aparte también entender, y esto entre nosotros, doctor, sentido, ahí no hay ningún himen, no se pierde nada de virginidad, todo bien. Aparte estamos protegiendo y cuidándonos a nosotros y por una cuestión de calidad de vida. Uno no quiere terminar con una cuestión mucho más complicada como el cáncer, si se pudo haber prevenido. Doctor, un abrazo, nos vemos esta noche. Gracias, Carlos. Esta noche me gustaría darte el abrazo de siempre y felicitarte por tus primeros 32 años. Muchas felicidades, Carlos, Juan Carlos y a toda la nueva audiencia. Un abrazo, gracias, doctor. Te dejamos un pedacito de torta para esta noche. Qué grande, qué grande, qué grande. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Me dice. Tenemos un corte. Brevísimo. Un poquito, no, largo para comer la torta, Carlos. ¿Cómo vamos a hacer breve? No, breve. No, le está mintiendo. Breve la pausa. Ya volvemos. Y ahora de este homicidio ocurrido en la zona de Areguá. Una mujer mató a su esposo. El hombre recibió un impacto de bala entre el tórax y la boca del estómago. La víctima es un ciudadano de nacionalidad alemana, identificado como Hans-Jürger Egon Hugert. El dueño del inquilinato donde residían la víctima y el victimario dio aviso a la policía luego de recibir un mensaje de la mujer confesándole lo que había ocurrido. Esto pasó en el barrio Cocueguazú de Areguá. El domingo, la mujer identificada como Barbel Huber declaró ante el Ministerio Público y dijo no recordar nada, producto del cóctel de pastillas que ingirió pretendiendo quitarse la vida. De igual manera, la fiscal Sonia Pereira la imputó por homicidio y solicitó su prisión preventiva. El crimen ocurrió en esta residencia tipo quinta ubicada en Areguá. Surge como responsable del homicidio la ciudadana alemana Barbel Huber, de 68 años, quien con 2 impactos de bala habría asesinado a su esposo, también alemán, identificado como Hans-Jürger Egon Huber, de 69 años. La mujer en principio huyó del lugar, pero horas después pudo ser detenida. En una de las paredes de la sala había rastros de un disparo, encontramos una vaina servida en el suelo, una escena en la cocina con unos medicamentos. Y bueno, el día de ayer, posterior a su detención, la señora Barbel Huber
esposa del fallecido, se presentó acá, traída por personal de homicidios, a fin de ejercer su defensa material, acompañada de un abogado defensor de su confianza, y manifestó que preparó un cóctel de medicamentos debido a que pretendía autoeliminarse, debido a que hacía aproximadamente una semana venía teniendo diferencias con su esposo, que presumiblemente esos medicamentos la dejaron dormir y que al día siguiente, cuando se despertó, encontró el arma de fuego sobre su mesita de luz, que se levantó a las 8 aproximadamente y ya encontró el cuerpo de su esposo tendido en el suelo de su habitación, por lo que ella concluyó que fue la autora del hecho. Tras su detención, la mujer indicó no recordar nada de lo ocurrido, pues supuestamente había ingerido un cóctel de medicamentos en un intento por quitarse la vida, cansada de la complicada situación de convivencia. Sin embargo, al dueño del inmueble habría confesado el crimen utilizando un arma de fuego. La Fiscalía interviniente, luego de la comparecencia de la sindicada homicida, formuló imputación por el grave hecho, requiriendo la prisión preventiva de la ciudadana alemana. Desde que se mudaron a Areguá a principios de este año, el señor se había hecho miembro de un club de motociclistas. ¿Cómo te puedo decir? Hubo un distanciamiento porque él estaba muy involucrado en ese club. Entonces la relación se desgastó y que eso a ella le causó una molestia. Eso es lo que nos dijo, ¿verdad? Ella ya está con una imputación por homicidio doloso. Requería al Juzgado Penal de Atención Permanente de la ciudad de San Lorenzo que le imponga la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva, tomando en consideración que se hayan reunido los 3 requisitos para dicha medida cautelar. Son varios ya los episodios criminales que tienen como involucrados a ciudadanos alemanes que han emigrado a nuestro país. Algunos de los casos no han sido suficientemente esclarecidos. Bueno, tremenda esta historia porque la información señala que un bebé de apenas 8 meses llegó sin signos de vida al Hospital Regional de Ciudad del Este este domingo. Los padres habían preferido consultar primero con un médico naturalista, quien suministró remedios naturales, pero la situación del pequeño se agravó. El papá del niño fallecido tiene 22 años y la madre solo 17, según refiere el informe de la policía. El médico forense diagnosticó como posible causa de la muerte shock séptico por infección generalizada en el sistema digestivo. Tremenda la historia que nos llega desde el Alto Paraná. Se trata de una menor, una lactante mayor de 8 meses de edad, de sexo femenino, que acude ya sin signos de vida. Refiere los familiares que hace aproximadamente 5 días venía presentando deposiciones líquidas, diarreas. 3 días antes de su ingreso aquí al hospital, fue llevada a un médico ñaná empírica, donde fue tratada con infusiones caseras, refieren los familiares. Y bueno, 3 días después ingresa ya al hospital sin signos de vida, con el diagnóstico, ¿verdad?, de un shock séptico a punto de partida gastrointestinal. Bueno, la pequeña no tenía todavía identidad tampoco. No tenía identidad, no contaba con nombre ni identidad. Bueno, tremenda esta historia también, donde aparece la gran responsabilidad de los padres y la irresponsabilidad de aquellos que dicen ser médicos naturalistas y con infusiones tratar a veces situaciones que la medicina tradicional es la que debe de enfrentar y cuidar. Está con nosotros la doctora Ana Campuzano, ella es presidenta de la Sociedad Pediátrica del Paraguay, muy alarmados ante esta situación también. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, señor Floyd, ¿cómo le va? Bueno, ¿me escucha bien ahí, doctora? Sí, le escucho perfecto. Bueno, no es el primer caso ni va a ser el último. Realmente en este momento tienen que haber muchísimos niños en peligro inminente de agravarse o morir por estar en este tipo de situaciones en manos de gente. Yo no les llamaría remedios caseros, ni llamaría remedios naturales, ni les llamaría médicos
son chapuceros. Chapú en guaraní es mentiroso. Entonces yo les llamaría chapuceros. Estos no son médicos, son mentirosos. Yo creo que tenemos que aprender que ya no solamente incriminarle a otro tipo de personas, sino a este tipo de personas. Está absolutamente prohibido que ellos tengan que atender niños. Y la sociedad local tendría que tomar medidas contra este tipo de cosas. Sociedad local me refiero a los que viven en el lugar, maestras, sacerdotes, intendentes, políticos, ocuparse un poco de estas cosas. La causa, la ignorancia absoluta. Lo otro son padres demasiado jóvenes, prácticamente adolescentes, la mamá es adolescente. El padre, otro muchacho tan jovencito que saben. Entonces los que dicen llamarse médicos deberían ser incriminados por el Ministerio de Salud. Sinceramente, yo no creo que deban permanecer impunes de esta manera. Porque le están mintiendo a los padres, le están engañando, entreteniendo a la gente con medidas que son muchas veces absolutamente ineficaces y mentirosas, totalmente mentirosas. Doctora, este niño, es una pena que haya ocurrido esto, pero no sé, en el hospital de clínica ocurría 10 niños por semana entraban con problemas graves por culpa de este tipo de gente en otros años. Probablemente ahora sean menos, pero realmente esto ha ocurrido siempre. Y siempre ocurre, y muchos niños mueren sin que ni sepamos lo que habrá pasado, ni sabemos lo que pasará, porque mueren en manos de este tipo de gente que son mentirosas. Por eso yo le digo chapuceras, no son médicos ñaná. ¿Qué? Médico ñaná es médico que cura con yuyos. Estos no son médicos, no tienen la menor idea de lo que es la medicina, de lo que es medicamento, de lo que es nada. Si le dieran las guías del ministerio, no hubiera pasado esto. Probablemente cualquiera le hubiera podido salvar a este niño. No se justifica que un niño muera por diarrea. Si este niño comenzó con diarrea, no se justifica que muera por diarrea. Sinceramente, no puedo entender que se le deje trabajar a esta gente impunemente. Y a veces tienen cola de 10 o 20 personas en el campo, formando filas. Doctora Campuzano, usted habla de un promedio de 10 niños por semana que llegan al hospital de clínicas. ¿Cuáles son los síntomas o los cuadros recurrentes que hacen que los padres prefieran ir a esta clase de chapuceros, decía usted, que ir a un pediatra? Yo no creo. Primero que probablemente pediatras no hay en el lugar. Bueno, esta es Ciudad del Este, sí hay muchos, sí excelentes. Yo no sé si prefieren o se van porque somos muy ignorantes. Recuerden que en los servicios de salud del ministerio, en las unidades de salud familiar, hay médicos, hay enfermeras. Las enfermeras están capacitadas para solucionar muchísimos de estos problemas. Yo pienso, ¿por qué prefieren? Yo no creo que prefieran. Yo creo que no tienen conocimiento de lo que es esos médicos, de lo que deben hacer, de lo que es conveniente hacer. O sea, mucho fruto de la ignorancia. Pues yo no creo que en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Suiza, los países más cultos del mundo, hayan médicos de chullos. O que hagan medicina a personas que no tienen nada que ver con algún tipo de medicina. Porque la medicina naturalista es una ciencia y también hay universidades que enseñan, pero no es que eso se aprende sin ir a la universidad. Yo creo que esta gente está acostumbrada a mentir y a entretenerle a los... Y debería estar prohibido que atiendan niños, deberían ir presos. Porque yo estoy de acuerdo que le atiendan a un adulto que es dueño de su vida. Pero los niños dependen de los mayores. Doctora, no tienen por qué ir a no tienen por qué ser llevados a este tipo de personas. Deberían estar presos este tipo de personas que dicen ser médicos y le atienden a niños. Totalmente, doctora, de acuerdo también. Aprovechando su comunicación, doctora, estuvimos viendo un documento publicado que se llama Declaración de Ciudad del Este, donde ustedes como sociedad, que compone a todos los pediatras del país, están solicitando a las autoridades actualizar el esquema regular de inmunización de pequeños, doctora. Sí, realmente ese es un pronunciamiento muy
muy importante y de muchísimo valor. La última actualización del esquema de vacunación se hizo en el año 2012. En este momento estamos en el 2022, hace 10 años que estamos con el mismo tipo de vacunas. Por lo tanto, ya hay vacunas mucho más modernas y mucho más completas y mucho más importantes que hace 10 años. De manera que para nosotros este pronunciamiento, este pedido a las autoridades del país es de tal importancia. Imagínense que podamos, en vez de ponerle 3 inyecciones a un niño, se le ponga una sola. Eso es cambiar la pentavalente y la hepatitis B, que es aislada, que viene sola e inyectable, y la poliomielitis, que debe ser inyectable, y cambiarle por una sola un solo pinchazo. Imagínense los hombres que tanto miedo le tienen a las agujas. ¿Ustedes creen que sería bueno que le pongamos 3 inyecciones a los adultos de una sola vez? Los pobres niños están recibiendo 3 inyecciones de una sola vez. De manera que esta actualización de nuestro esquema de vacunación sería muy importante. Además, estamos pidiendo, dentro de esa variante vendría la pertusia celular, una vacuna para posconvulsa moderna, porque la que tiene la penta que actualmente usa el Ministerio ya no se está usando casi en América Latina, en el mundo entero, salvo hacia África y algunos países del tercer mundo, pero los países del primer mundo ya no usan más ese tipo de vacunas. También hemos pedido la vacuna HPV para varones, la antipapilomavirus humano, ya que ustedes saben que el cáncer de boca, de garganta, de laringe, boca, cara, etcétera, son fundamentalmente, tienen como origen el papilomavirus humano, o sea que poner esa vacuna sería un gran adelanto, el cáncer de pene, etcétera. Y después está la vacuna antimeningocócica, que lastimosamente hubo varias muertes de niños este año. Es muy importante. El meningococo es una enfermedad que todos sabemos es muy grave y puede producir rápidamente la muerte. O sea que lo mejor que se puede hacer contra el meningococo es utilizar la vacuna, y la vacuna es una excelente vacuna. De manera que hemos pedido al poder. Yo creo que las autoridades del país van a escuchar el ruego de los pediatras que estuvieron en el Congreso de Ciudad del Este. Más de cerca de 1.300 pediatras asistimos a ese congreso, y el pedido fue con la firma de muchos cientos de pediatras. De manera que espero que las autoridades nacionales se hagan eco. Existen muy buenos propósitos, hemos sido ya convocados por el Congreso para hablar sobre el tema. Yo pienso que vamos a ser escuchados por lo menos que así sea. Antes del 2023. Sí. Ojalá que así sea. Doctora, ahí la producción se va a comunicar con usted en estos días, y así la invitamos acá en piso para que nos explique un poco más sobre esta situación, también lo importante de dar un paso cuantitativo y cualitativo también con relación a la protección, la inmunización de nuestros más pequeñitos. Doctora, muchas gracias por su tiempo, como siempre, muy amable. Señor Troche y compañía, muchas gracias. Gracias, doctora. Ana Campuzano, ella es la presidenta de la Sociedad de Pediatría del Paraguay, que está importante el tema de cambiar. Hace más de 10 años el Plan Nacional de Vacunación que no cambia. Igual. Ya se actualizó, hay nuevas vacunas. Hay vacunas más modernas, decía ella. Por eso. Muy importante. Bueno, la música de El Conejo Mano. Sí. Sí, la pregunta es, ¿usted se fue al concierto? Sí, me fui. ¿Qué tal estuvo? Y el concierto, bueno, la organización horrible. O sea, no sé si... Es así de tanta... Porque leí mucho en el Twitter. No sé si llegaron a leer mi descargo en Twitter. Yo leí, Violeta, Pero una conocida que estuvo también esa noche me dijo, te juro que era así como contaste, era así. Y te juro que leer parece más leve, pero vivirlo, absolutamente desagradable. Pero después lo que vimos, el tema de la policía... Vos sabés que en todos los conciertos de Bad Bunny en Latinoamérica ocurrió lo mismo. Gente que aprovechó, estafó. Y también, no sé si se acuerdan, pero hubo una mega estafadora en Perú. Sí, que precedió a los conciertos de Daddy Yankee. Y hizo una fortuna que después fue detenida y qué sé yo, y 18 años la nena era un líder de un grupo de estafadores. O sea, espectacular lo que hizo en el ámbito delictivo, digamos, ¿verdad?
Bueno, y acá se habla de que hubo como 5.000 personas estafadas. Estafadas que compraron entradas truchas. Pero entradas ¿no pudieron falsas. entrar o entraron? Lo que pasa es que hubo un canje previo de entrada. Vos tenías que Sí. llevar tu entrada o tu comprobante de compra y te daban la... QR por el tema. y era, o sea, tenía un escáner, ¿verdad? Ajá. Entonces vos te ibas con tu entrada única, que era especialmente diseñada para el concierto, y entrabas con eso. Pero déjame decirte, Carlos, que yo que entré 21 horas, después de haber formado 3 horas de fila, ya ni siquiera me escanearon la entrada. O sea, me rompieron y chau, entré. Y tampoco me revisaron la cartera. O sea, si yo tenía algo, imagínate, yo persona honesta, que forma la fila, que tiene su entrada original y que encima cartera disponible para abrir, no me Sí, revisaron hubo nada. muchas quejas en la... No, terrible, pues, terrible. Pero bueno, haciendo un poquitito el... ¿Dónde me pongo acá? Acá. Bueno, Por favor, disculpen, así disculpen. tenemos acá. Soy No, no. turista. No, no. Soy turista. Bueno, pero vayamos un poco, después de lo que pasó acá, que para mí fue bochornoso, se hablan muchas cuestiones, muchas teorías. Vayamos a Perú, ¿te parece? Bien dijiste vos. Y yo creo que es la locura por este concierto. Sí. Y que se hace cada vez más, a ver, ¿cómo podemos decir? Más popular a medida que van saliendo más videos y bueno, todo lo que uno puede ver. Porque el concierto en sí no tiene demasiadas complicaciones tampoco. No, Es claro. Sí. cantando, que para Usher no es cantar. Ujú. Es un show, ¿verdad? No tiene mucho, demasiado Sí. no sé, de innovador. Sí, muchas digamos. cualidades vocales que digamos, ¿eh? No, hay tampoco demasiado, No. ¿verdad? Conste que a mí me gusta, ¿eh? No, sí me gusta súper, y claro. por eso pagué precisamente. Pero te digo nomás, Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? pero creo que es el artista de moda, el Del artista momento. del momento. Entonces, esto pasó en Perú, por ejemplo. Cantó con Shakira en el Super Bowl. Y vos sabés que cuando eso Se era presentó en el todavía... escenario. Estuvo con Shakira en el escenario. Cantar ya mucho. Bueno, rapeó, Qué- entonces, Usher, qué no duro, sé. Digo, no sé. Qué duro, ¿eh? Bueno, pero cuando eso no era tan famoso. Del jurado todavía. malo acá de la gente. Ya se burló mucho de mí esta mañana por eso, Sí. pero no quiero llegar a ese punto. A ver. Bueno, en Perú, 3.000 personas estafadas es lo que se sabe. Mira, 3.000 mira, mira, personas opa. estafadas. ¿Viste esta chica que estaba ahí? Pero esto Mira, otro opa. es una especie de avalancha de gente que quiso entrar por los costados ¿Esto del... acá? ¿Eh? No, esto fue en Perú. el ya. Estadio Nacional de Perú. Sí, sí, sí. En el cual Bad Bunny tiene 2 fechas en realidad. Ujú. 2 fechas totalmente llenas. Esto fue anoche, esta fue la primera fecha, hoy hay una segunda convocatoria. Y muchísima gente, hasta ahora no hay un conteo oficial, pero muchísima gente en una especie de estampida de avalancha Sí. ingresó por el costado. Cuestión que también se dio el viernes acá, cuando estábamos tratando de salir unos cuantos antes de que termine el concierto, porque sabíamos que se podía desordenar la cuestión, empezaron a empujar para entrar. Y ahí se desplegaron los cascos azules y demás. Yo acá no sé, porque hasta ahora no hay versiones oficiales con respecto a un mecanismo de seguridad, pero absolutamente violado es lo que vemos. Sí. O sea, la gente entró. Vi también leí a una influencer colombiana que vino, que también dijo de todo, menos que éramos lindos, ¿eh? Sí, ¿no? Más que nada por el tema de mira, 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 cómo se exponen. Impresionante. Y vos viste los videos de acá, muy similares también, cómo se terminaron colgando, pasando por encima, No, pero por estás debajo. poniendo en peligro tu vida, Y tu hasta qué integridad. punto lo vale, ¿verdad? No. Bueno, y bueno, volviendo a lo de acá. Y bueno, y acá se vio algo similar también. Yo en realidad, mi experiencia fue muy mala, pero creo que otra gente incluso estuvo peor, porque, no sé, yo formé a las 6 de la tarde fila, ¿verdad? Un Sí, horario... lo que hubo también el tema de la queja de las ubicaciones, que uno compraba una ubicación privilegiada, que era lo que se había anunciado, vas a estar enfrente al tipo, y después apareció otro. No, bueno, el camarote. Sí. El camarote cambiaron de lugar 3 veces por ahí. Vos compraste como el lugar más privilegiado, pagaste 12 millones. 12 millones. 25. No, 12 millones. Está perfecto. Después te enteraste que habilitaron otro camarote enfrente tuyo, 25 millones. Tal cual. Y vos tenías que ser el primero, al final te quedaste detrás otra vez del camarote de enfrente. Mucha gente que se quejó por eso. Sin contar la gente que pagó ese importe, 12 millones, y le dicen, ¿sabes qué? Al final te devolvemos tu plata, no queremos que vengas. Sin ninguna justificación. Eso uno. Y segundo, la gente que pagó 25 millones, fue hasta el camarote, no había mesa, no había consumición. Ahí en la lista decía champán, whisky, agua tónica. ¿Y sabes qué contó una chica en Twitter? Que dice que le respondieron, y bueno, anda a ver dónde hay lugar. Imagínate lo que, o sea, 25 millones de guaraníes. Yo luego estoy plagándome por mi plata todavía y yo voy a ver qué hago con la Sedeco, porque para mí, absolutamente lamentable, y alguien tiene que resarcir el Fue el daño mismo económico. que organizó donde la mataron a Vitaranda, ¿verdad? Yaumina, Sí. y otros conciertos más de la Asunción, Nico, y etcétera, etcétera.
Bueno, esto pasó entonces en Perú, Carlos. Ahora, vamos un poquito más lejos. Corea del Sur. Bien lejos, ¿eh? Bien lejos. Sí. El grupo famosísimo, muy querido en el mundo entero y que tiene de hecho un army, pero de miles de personas en Ahora nuestro país. están haciendo el servicio militar. Imagínate lo que Sí, es. ahí no hay- Recordemos un poquitito, yendo un poquito para atrás, recordemos que ellos tuvieron una suerte de permiso. ¿Ellos son del sur o del norte? Corea del Sur, Corea del Sur. ¿Del sur son? Sí. Ah. Y mira que ellos tuvieron una suerte de permiso porque como son embajadores de la Claro, cultura y sí. son personas realmente muy reconocidas, entonces le dijeron, bueno, le vamos a dar un tiempo para que ustedes sigan cantando, sigan viajando por el mundo, pero antes de los 30, acá. Porque tienen que hacer el servicio Sí o sí. obligatorio. Exactamente. Y esto es lo que está pasando con Jin, precisamente, que es el que cumple 30 el 4 de diciembre. Opa. Él va a ser el primero en cumplir el servicio militar y trascendió, aunque no fue todavía confirmado, trascendió de que podría hacerlo en frontera con Corea del Norte. Ah. Primera línea. Ah. Y muchos ya están sumamente preocupados por su seguridad. Y ahí no hay, acá como acá se compra la baja. Evidentemente que no. Vos sabés que estuve leyendo. No. Y sí. Cachito, vos sois nato, ¿verdad? ¿O vos serviste? Sí, el fusil va barra, chao, llevado. No, pero vos Sí o sabés sí, que... bueno, va a cumplir 30, sí o sí, Sí o le sí. toca. Sí, y es más, yo estuve leyendo un poquitito y Sí. dice que hay excepciones, por ejemplo, deportistas que son atletas de élite Ujú. y algunos artistas clásicos, no precisamente ellos que son pop. Ah. Entonces, ahí evidentemente uno puede entrar a debatir un montón de cosas por lo que representa esta banda para No, Corea esta del Sur, banda ¿verdad? mundialmente reconocida, tiene un tremendo éxito, la están rompiendo. Y lastimosamente se separan así, Carlos, porque fíjate que él empieza, pero después los otros que nacieron entre el 93 y el 97 Ujú. van a ir llegando gradualmente a los 30 Claro. y la separación que se cree va a durar 5 años por lo menos. Y a los 5 años, ¿qué te garantiza que vuelve con el mismo éxito, No, con la totalmente. misma jovialidad y todo que hoy te propone este grupo? ¿Cómo se llama el grupo? BTS. BTS. O sea que yo estoy también como BTS, como algunos integrantes, también llegando a los 30. Ay, sí, y yo estoy Sí. llegando a los 15. No, yo a los 30 en el canal, porque comencé en el 93. Ah, no, pues. Qué bárbaro. Sí, yo febrero del ¿Y 93. vos ni que vas a hacer servicio cumplo- militar obligatorio? Yo lo hice. No, y ahora por los 30 en el Sí, canal. acá, claro, acá con mi camarada, acá Cachito. Bueno, Bio, gracias, ¿eh? A vos. Bueno, entonces, ¿en serio vas a escribir la Sedeco? Y yo creo que sí, o sea... Amerita, porque mira, no sos la yo única. hoy nomás le estaba mostrando incluso acá al jefe porque me preguntó si fue realmente así. Yo le Sí. dije sí, y encima hay un mapa que es lo que ellos te vendían para el costo de las entradas y vos decías, bueno, yo quiero acá porque es más preferencial. Y después el mapa que terminó siendo en la realidad era totalmente diferente. Entonces decía, vos te venden algo, Carlos, y vos compras algo y en el momento de disfrutar de tu servicio es otra cosa. Eso tiene una configuración distinta. Se llama estafa. Entonces, mínimamente a la SECO hay que acudir, ¿verdad? Y a ver qué tipo de resarcimiento puede haber. Y si no, que la gente se anime y denuncie también, porque si no, vamos a acostumbrarnos a que nos estafen siempre. ¿Verdad? Y muchos No, también déjate después rollo. reclaman, no, la prensa no dice nada, claro que decimos, pero si la gente, bueno, y me incluyo, si seguimos comprando y seguimos beneficiando, pues que nos espera, ¿Cómo ¿verdad? digo? No tengo una, tengo dos. ¿Cuántas novias le Me lo tiene? voy a llevar a todos para un VIP. Un VIP. No le tocó el VIP esta vez, ¿eh? Señor, Bueno, gracias por el tiempo. cuídese. Gracias. Bueno. Ande fue encontrado o fueron hallados 230 kilogramos de marihuana prensada cuando circulaba en el departamento de La Mambay. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Policía que retuvieron el vehículo en la ruta PI-05 a la altura de Lorito Picada, luego de una persecución de 15 kilómetros. El conductor abandonó el rodado y se dio a la fuga. Sin embargo, la ANDE lo identificó. Se trata de Rafael Duarte, quien ya está bajo sumario administrativo. La entidad deslindó su responsabilidad en el transporte de la droga. Estábamos dirigiendo, o sea que estamos viniendo hacia la ciudad de Pedro Juan Caballero. Entonces el vehículo en mención venía detrás nuestro y ya cuando intentaba adelantarse por nosotros, entramos en un lugar de control de la Policía Nacional de Prevención y Seguridad. Ya en el lugar presumimos que el vehículo se percató también de que había un control porque había varios conos. Entonces reduce su marcha
y gira brutalmente, hace un giro brusco, dirigiéndose nuevamente hacia el oeste. Entonces, en ese momento nosotros entramos hasta el puesto de control, fuimos identificados por personal de la comisaría y nos llamó la atención el giro que hizo el vehículo. Hasta ese entonces no precisábamos bien qué vehículo sería porque estaba detrás nuestro. Entonces decidimos seguir, retornar también entonces para verificar ese vehículo. Una vez ya estando detrás del vehículo, prendimos nuestro giro flash. Entonces presumimos también que se percató de que era personal de la policía. Entonces ahí se inicia una persecución ingresando hacia la zona María Auxiliadora, Colonia María Auxiliadora, ya en un desvío hacia una escuela, un camino, no recuerdo el nombre de la escuela. Era un camino terraplenado. Entonces el vehículo ingresa rodamente ahí. No llevaba una gran ventaja debido a que era un vehículo muy potente. Entonces ya en el lugar, en una propiedad privada, vemos que una persona se baja del vehículo. O sea, una sola persona estaba. Una sola persona, pudimos visualizar que una sola persona se bajó del vehículo ya que terminó prácticamente el camino en esa zona e ingresa en una zona boscosa. No pudimos detenerlo debido a que no llevaba una ventaja, como ya le dije, un vehículo potente. Hicimos un rastrillaje en la zona boscosa, pero ya no pudimos llegar a su aprehensión. Nos informaron que efectivamente el sábado 12 de noviembre a las 13:44 horas aproximadamente, el funcionario Rafael Duarte Argüello llamó a la ANDE, a la agencia regional, solicitando un móvil para poder terminar su trabajo de lectura de medidores en la zona rural de la agencia del departamento de Amambay. Posteriormente nos enteramos lo sucedido, una malísima noticia para nosotros porque daña la imagen institucional. Rápidamente nosotros nos interiorizamos en la situación y realizamos un comunicado institucional informando de que realmente el móvil utilizado es el número 1493 de la ANDE, de la institución, y el funcionario es un funcionario nombrado que tiene una función de realizar lectura de medidores en la zona, donde identificamos claramente e institucionalmente mencionamos quién es el responsable del último chofer de ese móvil. Nosotros somos los primeros en querer aclarar la situación, considerando que daña la imagen institucional. Por tal motivo, ayer domingo le di la instrucción al asesor legal que hoy empiece el sumario administrativo para que se tomen las medidas administrativas internamente y también disponibilizar todas las informaciones al Ministerio Público para que se aclare lo más rápido posible esta situación. Bueno, estuvimos hablando del show del fin de semana, del conejo malo, bueno, y también del otro lado, de lo que significó esta gran estafa para muchos aquellos que intentaron ir hasta el concierto, porque una presunta red de estafas está en la mira de la policía, como los responsables de la falsificación de entradas para el concierto de Bad Bunny que se llevó a cabo el viernes en el estadio de la Nueva Olla. El comisario Julio Vera, jefe del Departamento Especializado de la Policía contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, confirmó que el esquema habría recaudado, escuchen bien, 2.000 millones de guaraníes tras el evento, según la denuncia que presentaron los revendedores afectados. Hemos recepcionado entre 8 a 12 denuncias, todas en el mismo tenor y sindicando a las mismas personas en relación al concierto del artista Bad Bunny. En ese sentido podemos decir que todas manifiestan que fueron ofrecidas estas entradas a través de ciertas aplicaciones de redes sociales y fueron contactadas por una persona. Esta persona manifestaba a estas personas que podía conseguir una cantidad importante de entradas si es que querían ser revendedores. Una vez que estas personas eran captadas, esta persona creó un grupo de WhatsApp donde aglutinó a todo este grupo de revendedores, que tengo entendido eran entre 23 a 25 personas, según manifiestan los denunciantes. Una vez que estas personas aceptaban ser revendedores,
le facilitaba el contacto de una segunda persona. Esta segunda persona era quien le iba a facilitar los links correspondientes de las entradas previo depósito del valor de las entradas, o le facilitaba un número y en el cual se podía hacer un giro. Ese era el modus operandi de este grupo en particular. ¿Cómo se percataron y cuándo se percatan de que fueron víctimas de una estafa? Bueno, la empresa organizadora del evento, o sea, comunicado mediante, resolvió que todas las entradas deberían ser canjeadas por las entradas físicas. Entonces, aquellos revendedores, a partir del 1 de noviembre, se acercaron a las bocas de canje, y es ahí que se procedió a la verificación de las entradas, y ahí le manifestaron en las bocas de canje que esas entradas o esos links o esos códigos de confirmación no eran válidos. Uno de los denunciantes manifestó que habría vendido alrededor de 95 entradas. Había otra pareja que también se encargó de la reventa y que en total ellos juntos revendieron 110 entradas. Y entre otras personas 15, 20, 5, ese es el número aproximado de entre 10 a 12 personas. Estas personas, repito y reitero, manifestaron que en el grupo de revendedores estaban entre 23 a 25 personas aproximadamente. Y hablamos de este caso que tiene como protagonista a un niño de tan solo 12 años que es conocido ya en el mundo delincuencial con el alias de Chiquito. Mantiene en zozobra a los habitantes del barrio San Francisco de nuestra capital. Denuncian que el niño en horas de la madrugada ingresa a locales comerciales y viviendas particulares y hurta todo lo que encuentra a su paso. Su última víctima fue también un niño que se encontraba vendiendo panificados en la calle, a quien le despojó de su bicicleta, mientras otro cómplice se llevó la mercadería. Los pobladores analizan juntar firmas y exigir a las autoridades encargadas de velar por la integridad de los niños tomar cartas en este asunto. Yo como mamá, por ejemplo, si es que estoy viendo que eso le pasa a mi hijo, yo no voy a dejar de valer. Yo me voy a olvidar que es una criatura, porque es una criatura, le decimos porque tiene 12, 13 años de edad, por ahí tiene. Pero ya tiene una mentalidad de adulto para que haga estas cosas. A una pobre criatura hace rato a las 5 de la tarde agarró, le despojó de su plata y de la mercadería que él estaba vendiendo. Y eso es injusto, porque acá en este barrio hay muchas personas honestas, trabajadoras, y por culpa de 2, 3 personas alcanzamos todo legalmente, y eso ya es injusto es. Muchas veces pues no se le puede imputar a esta clase porque son criaturas, ¿verdad? Pero es imposible, entonces él va a seguir haciendo las cosas que no se debe hacer hasta que cumpla los 18 años. ¿A cuántas personas le va a perjudicar? No, imposible. Con esta poca edad que tiene, imagínate lo que está haciendo. Lo que ya está haciendo, y no quiere ver si es que cumple la mayoría de edad, ya va a ser algo no sé, sí, mucho peor ya legalmente. Hay muchísimos chicos que juegan en las plazas, en las calles, y si hoy le hace a un chico así, a cualquier otra criatura le puede hacer. Bueno, alias Chiquito, que genera zozobra en este barrio, y aparentemente, de acuerdo a la última información que estamos teniendo, hubo otra nueva víctima de este pequeño que ya tiene bastante prontuario policial, porque es un niño, creo que tiene ¿cuánto? 12 años. Inimputable todavía. Inimputable, ¿qué hace en estos casos? ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde está la responsabilidad de los papás? Y lo que decía esta señora, a mi hijo le hacen esto y yo me voy a olvidar que es un niño. Por eso. Lo mínimo que vas a hacer es tratar de corregirlo a tu manera, de mala forma, si un niño de tan solo 12 años está causando tanto temor. ¿Dónde están los padres? ¿Quién es el papá, la mamá? ¿Por qué está así? ¿Por qué deambula por las calles asaltando? Y lamentablemente, también la responsabilidad de los padres. Lamentablemente en la mayoría de estos casos, Carlos, siempre nos topamos con padres ausentes, madres que sufren de algún tipo de problema, ya sea con el alcoholismo, las drogas, que dejan de lado desde muy temprana edad a sus niños, que terminan por el mal camino. Y por ejemplo, es uno de estos casos, este niño de 12 años que ya tiene un apodo Chiquito, que imagínate, causa miedo en gente adulta.
Bueno. Evidentemente él tiene alguna especie de arma o de actitud para poder reducir a sus víctimas de esta forma. ¿Y dónde están también las autoridades del Estado digo, no solamente el gobierno, del Estado, Claro, que debería de velar por la seguridad y por las condiciones de este pequeño? Por el final no sabemos si es victimario o también es víctima de seguro esta criatura. víctima también, Carlos, de alguna situación particular, porque evidentemente a esa edad con tanto prontuario no puede ser una cuestión fortuita. Bueno, vamos a otro tema. Hablando de menores, este no es el único caso. El siguiente también tiene como protagonista, ya es imputable, porque agentes de la comisaría tercera de Luque detuvieron a este adolescente, 16 años. El joven tenía con él una motocicleta que había sido hurtada en el estacionamiento de un supermercado. Tanto la motocicleta como el menor fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde más tarde se presentó el dueño del biciclo a radicar la denuncia correspondiente. Se produjo la aprehensión de una persona menor, incautándose de su poder una motocicleta hurtado en la zona de Macaí, específicamente en el estacionamiento de un conocido supermercado. Según manifestación del propietario, también dejó estacionado en el supermercado. Mientras hacía compras, esta persona se apoderó del biciclo yéndose hacia zona de Macaí, a la fuga. Posteriormente, vecinos alertaron a la policía a través del sistema 911. Se realizó una persecución, fueron aprendidos por el vecino y la policía también. Antecedente no está teniendo todavía. Fue comunicado al fiscal de turno, también al juzgado, quedando esta persona en la comisaría, la motocicleta a disposición del Ministerio Público. Ya la caravana de los promeseros asciende en la loma de Caacupé. Campanas de bronce tocando oraciones llaman a los fieles con un canto dulce para Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué y allí de rodillas en tu santuario. Con 32 minutos en la República del Paraguay, imágenes en vivo y en directo. Ya nos cuenta esta historia el querido Alexis. Estoy tratando de buscarlo, Alexis, ahí estoy viendo una zona, parece, a ver si me ayudas. Juan Carlos. No, pues esto ya sé, estoy pensando. Bueno. No, parece una palangana, ¿verdad? Sí, ¿viste? claro. Sí. Bueno, esta gente se zafó de una, pero se fue y acabó con otra cosa. Alexis, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Carlos, en realidad esta gente ya zafó de muchísimas situaciones. Diciembre del año 2020, voraz incendio que consumió todas aquellas casillas. De hecho, ya no existen, ya no están. Pero ese sector detrás del Cabildo, en donde vemos las chapas en forma de muralla, estaba habitado por unas 200 familias. Tras el incendio, migraron poco tiempo después a las plazas del Congreso Nacional, lugar desde donde hace poco fueron reubicados a este sector. Del incendio a la decisión de vivir en las plazas y ahora al abandono de las autoridades, teniendo en cuenta que se da una situación muy particular. Esta, históricamente, es una zona inundable, Carlos, y quería arrancar bien de arriba para que la gente pueda notar algo que vos ya lo hiciste. El famoso efecto palangana, agua que se acumula, que no circula y termina invadiendo las casas. De hecho, llegar a esta zona se hace un poco difícil. Los pobladores no tienen condiciones para de la costanera caminar a este sector. Tramos en malas condiciones, no transitan vehículos, es peligroso. Acá, por ejemplo, en este túnel uno puede encontrarse con cualquier tipo de alimañas. Pero ¿de qué sirve este túnel, este canal de agua, si finalmente debido al desnivel, se acumula en este sector?
Y fíjate vos que ahí vamos a encontrar otro problema, Carlos y Juan Carlos. Es agua estancada, es agua poluida, es agua contaminada, que una vez que hace contacto con el agua de las lluvias, termina invadiendo todas las casas de este sector. Llegando a la zona ya vamos a notar que si bien ya no hay agua, quedan vestigios de lo que fue la acumulación de agua. Hace 15 días exactamente, sábado, en horas de la noche, ya estuvimos recorriendo este sector, ya estuvimos hablando con las autoridades. Hace exactamente 15 días que ellos no tienen respuestas de las autoridades, ni municipales, ni de la Secretaría de Emergencia Nacional. Fíjense acá el barrio que todavía quedó. Hola, doña Bernarda. ¿Se llegó? ¿O pe llegó? Hoy upalan de vecino fuera. Ya examina la penderoga fuera, por favor, porque no cambiáis con la situación. No cambié este, voy con... Aquí. Perdón, está bien. Cosa que no lo vi al nene, perdón, no le lastimé. No, acá. Todito, esta señora le entró todito al lado también y los otros de atrás. Señora, ¿cuándo ahí? ¿Cuándo te está cayendo, señora? No, lo que si llueve viene. Sí. Pego la vaina. ¿Y qué pasó de la última vez que vinimos acá? No me dio la respuesta. Sala y de olla, vos. Sala y de, ¿viste cómo de los... Vamos a ver cosas fuera y güey. Vamos en Nigela y ahí. Puri, pero Zulma, venite, una cuando hay que aquí jugar de... Ya, ¿qué más? Ahí vive doña Zulma. ¿Tu casa este? No, de su ¿Tu suegra? ¿Pero viviendo acá? Sí. Bueno, no es tu suegra. Bueno, contame acá, ¿qué se descompuso este fin de semana? Pégale cuadre. La verdad, no sabía, yo no vivo acá. No vivía acá. No estás cuidando nomás. Bueno, entonces mostrame. Yumina, doña ese, a ver, yerno. A ver. Oye, ¿qué país te la... Sí, o rebosa, a la mitad. Jupacango en barrio, ya, a ver, ya. O marca la pepeteo y que país te la... Mañana viene a ser un mes, ¿Cuándo se hace 15 días y qué cueco o a ver? Vale, después tengo no pueden a ver. Se cuando hay que ir ya, pero a ellos sí le entra el agua. Aparte de eso, señora, entre acá hay humedad, el calor de las chapas. ¿De gusto y copia se llegó? De gusto y se oreo gigante, pero yo me oreo el orero guanaja, ya lo guante para una cuay. Porque cuapa te desastre, no cuapa. Desastre, necesito más si humedad la joda afuera. Desastre, a ver, cuatro bloques, completo, pepe de ollera. A matarse vecina afuera, ¿verdad? A su catande. Otro de vecino, ¿cuál es ahí, doña y mi, porque iba ahí con la icoa pendeja? Pedazo ceroga. Japea porque, mira porque paite, japea pe fondo porque te cara y, pedazo a la mitad, a la joga la uy. Aparte, puta, a ver tan cara ojo para cuidar, pero la ocu, es esa, llenito está el agua. Llenito. ¿Cuándo voy a alerta meteorológico o que lleguita y lleguita con pobre, se va a grabar paso de acá. Ya le copa con la video y una doña. Esa pico, hemos la orega o la orero y cuaya. La intendente, Oyuwa, la ore terreno, ore copaitema, la ore terreno. La problema, la mus para la plata. Más mujina. Mujina sobre independencia de derechos, pero ya por ahora. Ministerio de la. Exacta, pea. Supuestamente para la plata coade y de coade. Con su pepico peputata, ape o coa temporal te gina. Temporal, ore. Vamos pejo pata. Ahora, recuerdo que la ore terreno mate jardín botánico muy la se va yo jueves. Ore pepe con la ore terreno. José Pico Pepe. Claro que sí. Más hablo de cosas de pesa. Mula y otra santa, o sea, ¿cuándo construyan la acuerda? Claro que sí. La intendente no tiene nada que ver más con la intendente. Oye, vamos a ver la ore terreno. Oye, ambaite, porque la puerco se no años cacao eres o que tú seas tebe o no hay caja por andore papá ella no igual. Entonces, señora APPF Yerure, autoridad nacional, gobierno, me estoy ya por KPM la penderoga con anga. Porque la plata o uku y orenguana. La plata o orenguana. A la mujer y que ya no hay más que se gastó todo, que qué sé yo, así dijo.
pero fondo ve ya y la pero marea ahí. La pero tenía rollo cloaca, cloaca. Cloacal. Pero ahora ojo para usted vecina la desagüe. Hoy qué ahí una vez que ocurrió hoy qué. Sí, claro que sí. Hoy qué, claro que sí. Todito entra. ¿Verdad? Todo. Matei va a estar al lado. Deja yo remember. Ay, porque piñangarecona. Con los reyes acá aquí bebé. ¿Verdad? Japego lo que para eso a la bicho. Está en la bicho, doña. Voy, cururú, anguyá. No, la anguyá no hay pues. La doña ve ñandu. Caballo. Ñandu caballo. Pejua, jaguepa. Se va a tener mayuca. Sacuye. ¿Dónde la? ¿Dónde su monte más? Hamboy y cote ahora no llega aquí con apetín. Sí. ¿Cuántas familias son, Alexis? Yo no sé si a través de producción, si Carolina envió esta es una víbora, creo que una curiyú. Este es de hoy. O sea, ahí la curiyú. Oye, esa viejo es la curiyú. Ahí está. Ahí está. Bueno, en realidad hay que devolverle a su estado natural a la curiyú. Se llevó otra vez. Sí, ya se llevó. Hay más uno en el que se tiene que agarrar más. Sí, se llevó en Jardín Botánico, dijo. Vino a llevarlo a la gente eso. Doña Bernarda, ¿y quién se hace cargo de sus cosas? Porque a veces entra, se le descompone el lavarropa, se le descompone el ropero, se le descompone el... Ahora llegante con los reponean. Ahora yo lo reponean. O me hago guasoña caer, ok, para me le llela de la cuanga, porque a la mitad y que la... Carlos. A ver, ¿de qué manera reciben ellos los servicios básicos, esenciales? Me refiero a energía eléctrica, agua potable. ¿Ellos tienen agua potable para consumir ahí? Cuida su casa. Claro. Acá me dice doña Bernarda que esta perrita cuida su casa cuando no están los dueños. Ahora, doña, Pereco vio luz, a ver, Pereco potable, Pereco paite. Gracias a Dios, mi amo invite ore. No llega la problema ore, no va a ser más guay. La fecha no rico se ve más. Supuestamente 8 meses no necesitas hija. ¿Cuánto baño, señora? Sí, está baño. ¿Tú ya echas la prende baño? Te andas ahí se baña, pero... Ella pecó la prende baño y potín. A ver, el COVID tiene emergencia. Yo, a ver, ¿y qué con todo? Yo tomé este bicho, ¿a cuál la baño, Gina? No, a ti abrí. A esa gente, un sano, doña. A ver, ¿qué pala tú? Claro que sí. No hay agua caliente. No, nada. A ver, aeropuerto. Aeropuerto me ya juega con la prende. ¿Qué tú la prende eso, doña Bernarda? Orero bastante más igual, me ha hecho puta la... A ver, cloaca ahí la... ¿Ando y como caño entonces? Te hace caño no, donde hay purubey, hace me cuña cotuve. Pero donde hay purubey porque oye, para cuando oye ya voy a ir de allá. Oye, güey, para donde hay purubey, para que haga la uva puta bebé. Llama, ya hago la dengue, me dice va. Otro de vecino cuero ayer reubicaba, ¿cómo? Puta de coño. Puta bloqueado mía ahí. Otro. ¿Para cuándo le escribe problema? Pente la o afectar y yo espero que cuaco bebe la ira. O que una materia, o que una mujer no una paiteta. Es una paiteta ya está cual. Cada situación, luego puta paiteta ya está. Pero la mula problema es Pepe botama, oye ya polla pore, pea mante la ayuda mi mugabe, la gobierno to ya por cámara la rerogana, pe plata ni me hace escuela, pea to ya por la rerogana. La ore terreno va magore. Ore con lo que vamos terreno entero. Gracias, doña Bernarda. Ana, igualmente a vos. Bueno, doña Bernarda es una de las personas, está en tu casa, en otro agua, con quien siempre conversamos cada vez que llegamos. Y es importante destacar esto, Juan Carlos. Cuando digo siempre, no es porque nosotros estemos cansados de venir a hacer la nota, sino porque básicamente nunca reciben una respuesta concreta de las autoridades y viven en estas condiciones realmente extremas. Ya sufrieron incendios, ya sufrieron el hecho de tener que vivir expuestos en plazas de nuestra ciudad capital y ahora nuevamente en estas condiciones prácticamente infrahumanas. Totalmente de acuerdo. Gracias, Alexis. Gracias también a los vecinos ahí de esa zona baja. Huyeron de una tragedia para encontrarse con otra. Terrible realmente.